conversar sobre lo que son la extinción de las obligaciones. El pago es la ruptura del vínculo jurídico que une a los sujetos de una determinada relación obligatoria. También podemos definir como el cumplimiento de la obligación debida por el deudor al acreedor. Elementos del pago. Tenemos dos elementos, o se constituye por dos elementos. Primero, la existencia de una obligación válida. Segundo, la intención de pagar. Esta consiste en el ánimo o el deseo de extinguir la obligación por parte del deudor. Sujetos del pago. Entre ellos tenemos el solven. Cuando hablamos del solven, es la persona que efectúa el pago o quien por lo general es el deudor. También tenemos el accipient. Cuando hablamos de accipient, es la persona que recibe el pago. Extinción de las obligaciones, la novación y la compensación. La novación. Cuando hablamos de la novación, es un modo voluntario de extinción de la obligación, mediante el cual una obligación se extingue sustituyéndose por una obligación nueva. Novación objetiva. En el artículo 1314, ordinal primero, establece que es aquella novación mediante el cual entre los mismos sujetos de relación obligatoria se cambia el objeto por uno nuevo que lo reemplace. Novación subjetiva. Cuando hablamos de novación subjetiva, esta constituye en el cambio de los sujetos de la obligación, bien sea cambio de deudor o bien sea cambio de acreedor. Requisitos de la novación. Primero, existencia de una novación, de una obligación anterior. Segundo, existencia de una obligación nueva, distinta de la primitiva. Y la tercera y última, la voluntad o intención de novar. Extinción de la obligación. Extinción de la obligación, remisión de la novación, confusión y prescripción. Remisión de la deuda. Cuando hablamos de la remisión de la deuda, es el acto por el cual el acreedor renuncia gratuitamente al derecho de crédito que tiene contra el deudor. Clases de remisión de la deuda. Tenemos la remisión total. Cuando hablamos de remisión total, es aquella remisión que se refiere o comprende la totalidad de la deuda. Es decir, que el deudor se liberará completamente de la deuda. Segundo, remisión parcial. Es aquella que solo se refiere a una parte de la deuda. Es decir, el deudor solo se liberará solo por una parte que es la parte remitida por el deudor. Remisión expresa. Es aquella cuando el acreedor manifiesta su voluntad de renunciar al derecho de crédito que tiene en contra de su deudor. La confusión. Cuando hablamos de confusión, esta se presenta cuando en una misma persona se reúnen las cualidades del acreedor y del deudor. Casos de confusión. Primero, sucesiones a título universal. Cuando hablamos de sucesiones a título universal, es el caso más frecuente de este modo de extinción de las obligaciones, ya que el deudor hereda a su acreedor o viceversa. Tenemos una segunda, en sucesiones particulares. Este tipo de sucesiones puede darse por actos entre vivos y por mortis causas. Elementos de confusión. Primero, la existencia de una obligación entra de lo que es los elementos de la confusión. Tenemos una segunda que son las cualidades del deudor y del acreedor. Son las cualidades del deudor y del acreedor. Se
ellos renuncian en una misma persona. Es todo lo que tengo que decir, espero que les haya gustado mi breve exposición.